Muy bien, pues aquí estamos de regreso para el episodio 2 y vamos a tratar de contestar. Bueno, yo soy Scott Brown, Yo soy Felipe Castaño. así es, y esto es Holy Dilemmas, Santo Dilema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de preguntas muy difíciles de la vida y tratando de contestarlas. Son muy grises, no hay respuestas blancas y negras en la Biblia de estos temas. Por lo tanto, estamos tratando de navegar las áreas grises con principios bíblicos y tratar de ayudarnos a todos a aterrizar y qué hacer y Así cómo es. pensar de esto. Entonces, hoy la pregunta que queremos contestar es, ¿a dónde irá el alma de la persona que comete suicidio? ¿Ok? En primer lugar, pues vamos a empezar así, duro y directo. Okay. ¿Tú Oh. has pensado en suicidarte? Muchas veces, Ok. especialmente cuando cosas feas, horribles han pasado en mi vida. Yo recuerdo que yo de veras ya quería terminarlo todo. En el caso mío, pues yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Ujú. Entonces, siempre supe que si yo acabara con mi vida, iría directamente al cielo. Ah, o sea, ya vas Eh, contestando las cosas inmediatamente. sí, pues, entonces, pero sí lo he considerado, lo he pasado en mi mente, he llegado al punto en mi mente cuando, ya estaba al punto de hacerlo, pero luego Ok. pensé, pues, sigo, Ajá. No, no, sí. sigue. Luego pensaste qué. Es, entonces, uno llega al punto cuando uno dice, bueno, si Dios en el pasado me pudo ayudar en Mm, momentos difíciles, entonces, ¿por qué no me puede ayudar esta vez? claro. Entonces, uno tiene que usar mucha fe pero cuando uno está desesperado, cuando uno piensa que no hay salida y no hay salida, en ese momento, es bien fácil. Yo creo que hay demasiado gente en este mundo que lo considera, pero algunos lo hacen y otros no. Ok, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez lo has intentado? Nunca lo he intentado, ¿no? Ok. En mi mente, pasé por todos los pasos, Sí. llegando al punto, entonces empecé a pensar, oye, y cuando yo lo hago, incluso si uno piensa lo que pasará después del hecho, Ujú. yo no creo que lo llevaran a cabo, porque Pero pues, ese es el problema, nadie está como pensando en las sí. consecuencias de la gente que se quede. Sí, cómo me van a encontrar, cómo van a Exacto, reaccionar, cómo va a afectar a exacto. la familia, cómo entonces, es demasiado feo todo. Entonces uno decide, pues, okey, esta vez voy a confiar en Dios, pero yo soy un hijo de Dios. Si fuera un hijo del diablo, si fuera una persona que nunca habría recibido a Cristo como Salvador Mm, personal, ese es otro caso, ese es otro mundo, ¿verdad? claro, claro. Pero precisamente estamos buscando, contestar esta pregunta, ¿a dónde irá el alma de la persona que comete suicidio? Porque, y sobre todo, yo creo que en el contexto de cristianos, porque aún queda esa duda, ¿a dónde va a ir? Pero quiero ir por partes primero, o sea, primero preguntando tu experiencia al respecto. Yo sé que yo he tenido pensamientos, nunca lo he planeado, como tú dices, has pensado en todos los detalles. No, yo no. Simplemente, híjole, o sea, en ese momento yo ya no quiero estar aquí, quisiera quitarme la vida, pero no le he planeado así detalladamente cómo hacerlo. Tal vez actuaría sobre ello si lo hubiera hecho,
Entonces nunca he llegado a ese punto. Pero no escuché yo en algún momento de mi vida que tú manejaste un carro y lo chocaste intentando suicidarte. No, eso nunca pasó. Ahora sí pasó con un amigo. Yo recuerdo cuando A él ver, dejó el restaurante, él dijo lo que iba a hacer y en qué palmera él iba a chocar y lo órale. intentó y fuimos atrás de él y ahí encontramos el carro volteado Uf, en medio de la carretera y cómo sobrevivió ese cuate, yo no sé. Pero, wow, yo sí he tenido esa experiencia de haber visto un amigo muy cercano que lo wow. intentó y no funcionó. Y no funcionó. Wow, se quedó, sobrevivió eso. ¿Y no hubo otro momento en que intentaste o querías con una escopeta, pero estabas demasiado borracho que no encontrabas? ¿No son estas historias No, tuyas? Estoy no, confundiendo pero, entonces. pero tu mamá y yo, cuando hemos pasado por momentos donde todo el mundo estuvo en contra de nosotros y perdimos todo, Mm, eh, hablamos muy porque, la relación entre ella y yo era de muy íntima, uña y mugre, ¿verdad? Como sí, se muy dice. íntima. Ujú. Entonces, sí hablamos de chocar el carro contra una pared o algo así para que los 2 Órale. pudiéramos ya salir de esta tierra. Sí lo Yo platicamos, yo sí no lo supe platicamos. de eso, yo sí supe que mamá, en el peor de los momentos más oscuros, cuando estaban pintando a ustedes de lo peor para nosotros, que consideraríamos, pues, la peor clasificación posible, y lo estaban como que hablando en esos términos y pintando ustedes en ese cuadro absurdo, mentiras y lo demás. Yo sí recuerdo haber escuchado que ella dijo, ok, ya, estoy de acuerdo, vámonos, dame las pastillas. ¿Dónde están las Sí, pastillas? Vamos a tomarlas, ¿no? sí, le dije: "Mira, vamos a tomar mis pastillas para dormir", un montón de ellos. Vamos a desnudarnos, a abrazarnos y vamos a salir de esta tierra. Y lo Mm. consideró ella por un poco de tiempo, pero luego dijo: "No, es que yo no quiero, Enfrentar a Dios enfrentar habiendo a hecho Dios eso. de esa manera. Yo Sí, eso no es confiar en Él". Entonces, decidimos no. wow, Pero, wow. guau, eran Muy momentos cerca de esa vez. desesperación, no Sí, vimos una salida, sí, no. perdimos todo, 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 todo. Yo siempre, o no siempre, pero ya llevo mucho tiempo considerando como cualquier pecado que cometemos en el momento, sea fornicación, sea adulterio, robo, tú no estás pensando en la consecuencia. Entonces, no estás pensando más allá que el momento. Sí, Adulterio, me siento bien, o sea, esto está rico y en el momento tú no estás pensando más allá en 2 minutos de ese momento, estás nada más en el momento y siento que el mayor problema del suicidio es no eres capaz de pensar más allá de la situación en que estás. Y todos los testimonios que he escuchado de los que casi lo hicieron y no, es porque dijeron, o sea, vamos a seguir, voy a esperar. O sea, fue muy tentador, pero en todos los casos en que los que habían contemplado y simplemente siguieron adelante, siempre se mejora, siempre sin falta mejora la situación y volteas a ver y dices, ¿cómo es posible que yo estaba en un punto tan débil como ese? ¿No? sí. Y La mira, clave es Scott, seguir, la clave es y seguir. sí. Y mira, Scott, es esto de la pregunta que si el alma va al infierno, que si va al cielo, ¿verdad? Francamente, yo lo estudié y todo empezó con la Iglesia Católica Romana. Mm, Entonces, ellos
ellos tienen Clasificaciones de pecados, los dos, pen- tranquilos y los fuertes. dos, dos maneras de pensar. Uno es que el cometer suicidio es Un pecado asesinar, imperdonable. Ah, ok. asesinar. Asesinar a alguien, a ti mismo. Sí, entonces ellos no pueden creer que un asesino puede ir al cielo. Mm, Entonces, si tú te matas a ti mismo, eres un eh, asesino, asesino. El otro homicida. es, sí, es que piensan que es un pecado de los no perdonables, es un pecado Ujú, tan grave que por imperdonable. eso es imposible ir al cielo. Pero Ujú. todo esto salió de la Iglesia Católica Romana. Sí, no está en la Eh, Biblia. y el problema es que eh, si no todos, la gran mayoría de los católicos romanos piensan que la salvación viene a través de las obras y es pura mentira Claro, del diablo. sí, claro. Entonces, Pues sí, Efesios 2, 8 y 9 lo dice, es por gracia que sois salvos por medio de la fe, no por obras. O sea, precisamente no por obras. Está muy clara la Biblia. así es. Entonces, si tú no eres hijo de Dios, tú naciste, quieres o no, como hijo del diablo. Ujú. Entonces, como hijo del diablo, bueno, tú vas Ahora, al lugar destinado para él, y eso es el infierno. Si para tú eres un, aclarar, estamos hablando hijo espiritual del diablo, porque así aunque es, fuiste creado por Dios, nacemos con un espíritu muerto. Y alguien que tiene un espíritu muerto, su padre espiritual es el diablo, porque eh, haces lo así es. que el diablo dice. Es lo que Ujú. dice Juan, 8:44, exactamente. así es, 2 Vos- veces ahí lo ujú. menciona, eh, pero si tú Vosotros sois eres de vuestro padre el diablo, con P Si tú, minúscula. si tú has sido nacido de nuevo, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, y tú eres un hijo de Dios ahora, entonces Él te da la vida eterna. Bueno, vida eterna es exactamente eso. Entonces, de Exacto. cualquier forma que tú mueres, sea por suicidio o no, tú vas directamente a los brazos de Cristo Jesús. Ahora, Claro, no es la manera más perfecta para llegar a Él, porque me no, imagino, esa es una opinión aquí, que la primera cosa que él te va a preguntar es, oye, ¿por qué no confiaste en mí? Si sí, yo te dije que soy tu amparo, que yo te voy a ayudar, tu fortaleza, tu simplemente escudo, tu fue, pronto auxilio. sí, sí, simplemente fue una prueba y lo diseñé para fortificarte. Mm, Entonces, ¿por qué no confiaste en mí? Pero tendrás la vida eterna. sí, Entonces, pero y sí, perdón, aquí acabo de aclarar, y lo estamos estudiando en Apocalipsis en nuestra iglesia, por eso es muy fresco en mi mente. El cielo es el mismo lugar geográfico para todo creyente, pero no será la misma experiencia para todo creyente, no, porque cada creyente hay diferentes, lo dice Pablo en 1 Corintios 15, de estrella 15, en estrella hay diferente brillo y así es con los que mueren en Cristo. O sea, llegamos al cielo, dependiendo del tribunal de Cristo, cuánta recompensa, cuánto brillo y gloria brillará tu así es, cuerpo glorificado y tu experiencia será diferente porque hay niveles, hay jerarquía y vamos a reinar con él y no todos en el mismo nivel. Entonces, es así el mismo es. lugar, muy diferente experiencia de uno a otro. Yo no quisiera experimentar el cielo habiéndolo hecho, porque como tú dices, ha de ser una gran ofensa para Dios que dice, oye, yo tenía todo planeado para ti, no hiciste lo que yo quise y, y luego ni siquiera, como tú dices, confiaste en mí. O sea, qué insulto para Dios que te ama, diseña toda tu vida para un propósito y tú le dices prácticamente, me vale, no lo voy a hacer. Pero es por eso, Scott, cuando uno pregunta, oye, pero ¿por qué la gente se suicidan? Para mí es bien sencillo. Llegan a una desesperación y no ven la salida.
exacto. Una persona que no conoce a Cristo como Salvador personal, Ujú. no tienen la ayuda, no tienen la esperanza No. de confiar en que Dios le va a ayudar. No importa qué tan piadoso son, de Ujú. qué tan buenos Sí, sus morales, exacto. o tienes la vida eterna o no lo tienes, o tienes a Cristo o no lo tienes. Y Pero si no tienes y si no el tienes a cristiano. Cristo, no tienes el Espíritu Santo, que se llama el Consolador, no Así tienes ese es. consuelo. Ahora, hay muchos cristianos que llegan a una desesperación y porque no han crecido, no han estado en la palabra Ujú. de Dios, no conocen lo que Dios dice, que Él será tu amparo, que Él será tu ayuda, que Él siempre Exacto. está contigo, que te ayudará en cualquier momento, que no hay prueba donde Él no tiene la salida ya planeado. Si no Ujú, crecen en Cristo, pues ujú. su mente piensa como una persona que no conoce a ¿Y cómo Cristo. esa? Sí, claro. Entonces, si no ven una salida, es la desesperación. Sí, Y aún siendo pastor y súper apegado a la palabra y pues sirviéndole, sí, si nosotros sentimos, híjole, esto está fuerte, yo ya no quiero estar aquí. Imagínate un cristiano carnal, que Pablo compara el cristiano carnal, que es igual que el inconverso. Entonces, cuando no tienes esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Y si no andas bien con Él, te andas alejado de Él. Él dice, acércate a mí, me acerco a ti. Si lo sientes lejos porque tú te has apartado de Él, pues, o sea, ¿qué esperanza vas a sentir? No, este no, momento en la vida de mi esposa y yo era un poco más de 15 años, donde perdimos todo, todo, sí, por pura mentiras y por sí, chismes, pero más por pura mentiras, pero sí, perdimos todo. Nos sí, quedamos sin nada. sí, Pero los últimos 15 años Dios nos ha cuidado, nos ha dado que no me falta nada, yo no necesito de exacto, nada. Entonces, exacto. eh, pero también hay el otro lado de la moneda y es el dolor. Cuando Ujú. uno, o sea, el dolor, y yo sé, y yo recuerdo momentos cuando el dolor era tanto que yo le rogué a un amigo doctor, por favor, Tú hablas de dolor físico ahora. Yo estaba yendo por el físico, dolor emocional. no, Oh, dolor físico. físico, y tú no Sí, 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 quieres. sí, 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 sí. Y Sí, sí. francamente, esto es muy controvertido, pero yo soy uno de ellos, de que tú, vamos a suponer que tú tienes el cáncer, ¿verdad? ¿No? Y Ujú. es uno de los más agresivos y los doctores no te dicen, esto no, o sea, tú tienes solamente unas semanas o unos meses y no hay nada que te pueden dar para quitar el dolor. Yo no entiendo por qué los doctores no tienen el permiso para inyectarles con algo y simplemente quitar el Ok, dolor y que vamos se a vayan tratar al eso. cielo. Sí, sí, pero vamos a tratar esa controversia entonces. ¿Por qué? Porque también tú sabes de muchísimos casos en donde los doctores dicen una cosa que no es cierto. Tienes 6 meses y luego ellos cambian dieta, buscan no sé qué, lo que sea y viven otros 20 años. Entonces, estoy de acuerdo en hacerlo tan rápido, pero si estás hablando en que es una situación irrescatable. El cuerpo está, tú sabes, el dolor está y tú Irrescatable. sabes, y no es, y lo sabes. Yo también estoy de que, oye, ya, dame algo para irme en paz. Pero hay esos casos en donde los desahuciados, así lo dicen, donde están desahuciados, ya no hay nada que puedo hacer por ti, ve a casa. Y empiezan, no sé, con alguna hierba, algún producto más natural y se curan. Y los doctores no entienden cómo es que viven otros 20 años después de eso. O sea,
sí hay esos casos y no hay que ser tan rápido con esto. Sí entiendo lo que estás diciendo. Para mí sería el último recurso ya cuando estás 99.9999% seguro. Entonces sí, yo también Sí. en ese sentido. Pero Ah, yo, o sea, muchos, igual como el aborto, ¿verdad? ¿No? Para salvar la vida de bueno, tu vamos a hablar de esposa. aborto en otro capítulo. Vamos a Sí, ver sí, otro episodio, parece. yo sé, pero hay muchos que piensan, no, 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 esto es. Entonces hay diferentes opiniones, pero sí te digo que el dolor Yo entiendo muchas porque veces es tan dolor fuerte físico, que tú no sí, puedes seguir, y he pasado por esas etapas en mi vida, yo también. con donde yo no, o sea, de veras, yo no supe. Estás gritando en voz alta. Bueno, tú lo viviste apenas conmigo en diciembre 21 y enero 22. Y Gritos. y después de eso, un doctor en nuestra iglesia estuvo en mi casa, y él dijo: "Mira, Felipe, tú puedes tener toda la fe de este mundo, pero el dolor cambia a una persona. No Ujú, es no es no ujú. es no es pecado el Gritar, el sí, quejarte del dolor, el así sentirte es, mal. Sí, porque el dolor produce desesperación. Entonces, sí. me ayudó mucho ese doctor, ¿verdad? Porque yo Pero me hay sentí mal. medicamentos extremos inclusive para ayudar en esos casos. O sea, yo acabo de estar en una conferencia con un misionero que toma morfina 2 veces al día, morfina 2 veces al día Sí, wow. por los dolores y el cáncer y los tumores y todo lo que está pasando. Entonces, sí puede ser funcional, sí puede seguir, pero sí puede sentirse desesperante si no estás tomando nada. Y puedo entender como alguien que está diciendo, nada más quiero que se acabe. He estado con tanto dolor que yo quería nada más subir por más pastillas que yo tenía. O sea, yo no tenía ese medicamento extremo fuerte. Entonces, yo, por lo que yo tenía, no estaba funcionando. Y estaba doliendo mi diente, mi boca, tanto que estaba queriendo subir al techo y tirarme, pero no tenía un techo tan alto. Dije, esto nada más me va a romper unos huesos y va a doler más. Entonces, me acuerdo en ese momento, papá, y no te miento, también he escuchado que si tu cuerpo está así, el medicamento no funciona, lo bloqueas. No, sí, sí. Entonces, yo en contra de cada fibra de mi ser, tuve que simplemente pensar en paz, relajarme y sí entró el medicamento, pero sí entiendo la desesperación de grave dolor. Yo hablaría también de dolor emocional, pero mi punto es, creo yo que estaba tratando de hacer antes con el adulterio y todo eso, y hacer comparación, es la razón por hacer cosas que no debes es porque la raíz es egoísmo, es egocentrismo. Estás nada más pensando Wow. en ti, estás nada más pensando en ti. Y entre más vivo, más me doy cuenta, realmente todo, todo lo que hacemos en la vida que está mal, regresa a el orgullo y es el egocentrismo. El primer pecado en el universo fue Lucero, que fue el orgullo. El temor, el miedo es solo orgullo. Es el otro lado de Es la moneda. es posible, Scott, pero bien, bien difícil para un padre o una madre que acaba de enterarse que su hijo cometió suicidio, el pensar así. Bien, Pero bien, bien difícil. yo entiendo, o sea, no estoy juzgando como que negativa, estoy diciendo es el hecho de que ese es el pensamiento, la mentalidad, el mindset de la persona en el momento. No está pensando en mamá y papá, no está pensando, como tú dijiste, cómo me van a encontrar, no están pensando en nadie más. Nada más, yo estoy en esto, yo no quiero sentir esto, me voy. Y nada más estoy pensando en mí, 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 mí.
Pero yo no creo que alguien que comete bueno, qué sé yo, porque No, pero hecho. ahora estoy hablando de una opinión, ¿verdad? No, Ajá. yo creo que la persona que comete suicidio simplemente no puede ver la salida. Y Obvio, vuelvo de obvio, nuevo a obvio. la única esperanza es Es Cristo Jesús. primeramente tener a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo dentro de ti, ayudándote, pero no solamente eso, Sí, hay que estar creciendo en la palabra de Dios, exacto. confiando en Dios, y Sí, eso te va a dar una esperanza, porque sin sí. esperanza, ¿qué somos? O sea, Pero ese es mi punto, papá. si no hay una esperanza, No entonces, estás poniendo tus ojos en Cristo, estás poniendo tus ojos en mí. Y como yo no veo salida y yo no sé qué hacer para salir de esto, pero mis ojos están en mí, no está en Él. Alguien que me puede sacar de este hoyo negro en que yo me encuentro. Entonces, eh, es difícil, no hay ninguna respuesta perfecta. Este, ¿a qué? es ¿Respuesta a qué? a quedar una persona que quiere cometer suicidio. O sea, no hay una, en ese momento de su desesperación, ¿qué es lo Ajá. que tú le puedes decir? O sea, no lo Sí, hagas. Hay un futuro. sí. Bueno, para el que no conoce a Cristo, ¿qué futuro hay? El Mm. futuro es que cuando mueren van al infierno, ¿verdad? ¿No? Entonces, o Sí, ahora o lo único que después. puedo hacer es pensar en, y tal vez debemos de armarnos con unas 3 buenas historias con personas que estaban en una situación sin salida, bien negras, deseando o a punto de cometer suicidio, y porque no lo hicieron, siempre sale, siempre se solucionan las cosas, siempre. No hay nada que no haya un futuro. No lo ven en ese momento y por eso tendremos que inyectar lo mejor posible. Pero claro, o sea, la persona toma la decisión, pero todos los testimonios en donde hablo o escuchado de alguien que estaba a punto de, obviamente no lo hicieron porque estoy hablando con ellos, o estoy escuchando su testimonio en YouTube, eh, pues, ¿por qué no lo hicieron? O sea, eh, salieron, Siempre, salieron. siempre Siempre, una salida si eres hijo siempre. de Dios y eres Pues hijo de aún no, Dios por recibir aún a no. Cristo en tu corazón como Salvador personal. Sí, pero he escuchado Pero testimonios de aún atletas o artistas que no son creyentes y siempre hay salidas y simplemente continúas. yo nunca lo he Am, escuchado, pero si tú lo has escuchado, oh, bien. muchos, muchos, muchos. Pero el punto es, obviamente hay mucho más esperanza con Cristo y es más difícil sin Él. Entonces, definitivamente esa es la respuesta, pero sí, o sea, si estás pensando en cosas así, entiende que vives para más. Primero necesitas a Cristo, como bien lo dijo mi padre. Así es. Necesitas a Cristo porque solo Él puede darte esperanza más allá de lo que puedes ver, porque Él es un Dios todopoderoso, sobrenatural, y cuando humanamente no hay salida, Él es capaz de darte la salida. Y si hay alguien que está escuchando esta plática y tiene pensamientos, se sienten desesperados y tienen pensamientos, por favor, toma contacto con nosotros. Déjanos Sí, explicarte cómo recibir a Cristo en tu sí. corazón. Eso es la respuesta, punto. No hay otra respuesta. Exacto. Y no hagas nada hoy, espera hasta mañana. Y cuando llega mañana, no hagas nada ese día, espera hasta mañana. Y si tú simplemente lo haces por varios días, habrá terminado y salido de una manera que no te imaginabas. Siempre, siempre hay salida. Entonces, deseamos lo mejor. Si tú eres un papá o mamá, nos encantaría que hasta abajo de nuestro podcast, en los comentarios, tú puedas decirnos qué ayudó a tu, o sea, qué te ha ayudado a ti a superarlo. ¿Qué, qué sientes
Si no lo hizo, pues, ¿qué ayudó a evitar a que lo hiciera? Si lo hizo, ¿qué puedes hacer para ayudar a otros cuyos hijos o familiares han pasado por eso? Porque es un tema muy delicado, es muy difícil. Tenemos que hablar de manera clara, no puede ser tabú no hablar de ello. Es difícil analizar fríamente, eh, pero tratar de pero queremos escuchar también de sus experiencias que nos ayuden. Podemos hacer otro episodio sobre el tema eh, con otro enfoques, eh, a lo mejor qué hacer cuando eres el sobreviviente de alguien que lo haya hecho, ¿verdad? O sea, ese es todo un tema también. Entonces, queremos ayudar. Si te gusta este contenido, si te ha sido de bendición hablar de ellos, si te ayudó, wow, queremos escuchar también eso. Dale like, suscríbete, comparte con otras personas, apoya el podcast. Queremos traer más episodios que puedan sanar al alma o dar esperanza a personas que no la están viendo en este momento. Gracias Así por es. conectarse con nosotros. Así es. Que Gracias. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo episodio. Así es.